Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a esta importante conferencia que vamos a tener el día de hoy. Es para mí dejar en el uso de la palabra al señor embajador Pedro Brolo Vila, quien nos dará las palabras de bienvenida. Honorable señor Vinicio Cerezo Arévalo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana y expresidente de la República de Guatemala. Señoras y señores viceministros, directores generales, embajadores, cónsules y funcionarios de la Cancillería. Es para mí un verdadero gusto poder presentar este evento tan significativo, sobre todo en el contexto de este año tan lleno de retos y expectativas. Como saben, el año 2021 presenta fechas conmemorativas, empezando por el bicentenario de la independencia de los países centroamericanos, el 30º aniversario del Sistema de Integración Centroamericana y el 35º aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Esquipulas, un hecho histórico que nos permitió avanzar, como lo dice el escudo del SICA, a la concreción de una región de paz, desarrollo, democracia y libertad. Precisamente por eso, consideramos de suma importancia contar con el testimonio del secretario general y expresidente Cerezo, actor central del proceso de Esquipulas e impulsor de la integración regional que vivimos en la actualidad, quien como presidente de Guatemala entre 1986 y 1990 fue el responsable del periodo de transición de nuestro país a la democracia. Impulsó el proceso de Esquipulas que permitió superar los conflictos de la región y relanzó un proceso de integración regional bajo una visión renovada y moderna. Su vida política continuó más allá de esa década turbulenta desde la fundación de Esquipulas, pero sobre todo mediante una actividad constante que lo ha mantenido vigente en el escenario político nacional e internacional. En 2017 fue electo por los jefes de Estado y de gobierno del SICA como secretario general del sistema, que había contribuido a crear 3 décadas antes, y en este nuevo rol le ha tocado impulsar una nueva visión estratégica del sistema y enfrentar, como todos nosotros, este complicado periodo de pandemia. Debido a la importancia que esta experiencia reviste para las relaciones entre los países de la región y su participación en el escenario internacional, hemos creído crucial escuchar de primera mano su valoración sobre estos antecedentes históricos, que tal vez escapan un poco a las nuevas generaciones de funcionarios, pero sobre todo su valoración sobre las expectativas y perspectivas de la integración regional y sobre las posibilidades que tenemos como Centroamérica de hacer frente a la recuperación económica, social y ambiental de nuestros países. Sin más, y reiterando nuestra satisfacción por su presencia esta mañana, los dejo con el secretario general Vinicio Cerezo. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los embajadores, cancilleres, amigos que nos están acompañando en esta reunión organizada por el canciller Pedro Brolo y el gobierno de Guatemala, y agradecerle a Pedro Brolo y al gobierno de Guatemala esta invitación, porque cuando él menciona que hace 3 décadas que estuvimos en esta actividad, conversando hoy en la mañana cuando empezábamos la reunión, yo mismo me sorprendí que tenía tanto tiempo de estar trabajando por el sistema de la integración centroamericana y que además sigo entusiasmado por seguir trabajando con esta integración, porque desde que empezamos, la integración centroamericana traía ya un prestigio básico que había servido para fortalecer la economía de Centroamérica, para crear una buena mecánica de relación entre los países. Ese proceso se había medio interrumpido por los conflictos armados de cada una de las naciones, pero entonces nos empezamos a dar cuenta de la ausencia del proceso de integración
Y al darnos cuenta de la ausencia del proceso de integración, algunos dirigentes consideramos la posibilidad y la importancia de reiniciar ese proceso, pero partiendo de una base que no se había planteado antes, que era finalizar con los conflictos armados de cada uno de los países, porque estos conflictos tendían a convertirse en un conflicto generalizado dentro de la región, y ese conflicto hubiera destruido por muchos años no solo las posibilidades de vida de muchísimas de nuestras gentes y de nuestros jóvenes, mujeres y ciudadanos en términos generales, sino que las posibilidades mismas del sistema de integración para poderse desarrollar, resolver sus problemas tomando decisiones propias, y caeríamos porque nos podríamos correr el riesgo de caer en el conflicto de la época que enredaba a las dos grandes potencias del momento, que eran los Estados Unidos de América y por supuesto la Unión Soviética, que en cada uno de los lugares del mundo se peleaban de alguna manera la posibilidad de mantener una hegemonía política sobre esos lugares del mundo, y se reflejó hasta en Europa, por ejemplo, con la destrucción del muro de Berlín, que se produjo hasta que en la Unión Soviética, en la época del presidente Reagan, se tomó la decisión de romperlo y terminar con esa división que había mantenido dividida a Europa durante muchos años a partir de la guerra. Tenemos que ver entonces el proceso de la integración centroamericana, pero especialmente el nacimiento de esta nueva etapa del proceso de la integración centroamericana como el final de un conflicto que se estaba convirtiendo en un conflicto regional y el principio del proceso de institucionalidad democrática. Y es verdaderamente importante señalar algunos temas que nos condujeron a tomar esta decisión y a proponerlo cuando accedí a la presidencia de la República. Y es que nos dábamos cuenta que para nosotros el conflicto armado era un mal negocio, porque alguien nos vendía las armas y nosotros poníamos los muertos. Y lo peor de poner los muertos y comprar las armas es que en este tipo de conflictos son los líderes, en primer lugar, los que pueden perder la vida y desaparecer en perjuicio de las regiones centroamericanas, en este caso, o de los países del mundo, y en segundo lugar, las grandes poblaciones que han sido las víctimas de las deudas históricas que hemos acumulado durante muchos años. Y lo podíamos ver en cada uno de los países. Estaban muriendo los dirigentes políticos, jóvenes, estudiantes, dirigentes políticos de partidos, y por otro lado, las guerras se producían en las áreas de conflicto donde viven campesinos que habían sido poco beneficiados por los procesos económicos y sociales del pasado. Entonces, teníamos que tomar una decisión, y cuando llegué a la presidencia, después de conversar con muchos dirigentes políticos, porque una cosa que yo quiero señalar que es importante mencionar, históricamente ninguna de estas propuestas son el origen de una sola mente o de una sola persona, sino que generalmente es el origen de un intercambio de opiniones con dirigentes políticos, personas historiadoras, gente conocedora de la realidad, que le va trasladando a uno sus inquietudes, y eso lo va conduciendo a uno como dirigente político a hacer una propuesta política. Y esto fue lo que hicimos cuando en el discurso de toma de posesión, cuando yo propuse que era importantísimo tener una reunión de presidentes para iniciar la discusión de las causas del conflicto y tomar la decisión de buscar una salida pacífica al conflicto. Y por esa razón, al día siguiente de la toma de posesión, me reuní con todos los presidentes centroamericanos de la época, que vale la pena recordarlos porque fueron los héroes históricos del proceso centroamericano, que fueron el presidente de Honduras, Azcona, el presidente de Costa Rica, en ese entonces era el presidente Monge, el presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, el presidente de Costa Rica, Monge, perdón, el presidente de Nicaragua era el presidente Ortega, que era uno de los centros del conflicto de la región,
y el presidente de Guatemala que acababa de asumir era yo. Cuando nos reunimos al día siguiente en la casa presidencial, me anunciaron que el presidente Monge no iba a poder estar en la reunión porque estaba sufriendo de una pequeña dolencia, no era realmente nada grave, y entonces yo me permití llamarlo para preguntarle su opinión sobre esta reunión y a adelantarle que iba a convocar a una reunión de los presidentes para iniciar la discusión de la búsqueda de cómo resolver el problema del conflicto regional. Y el presidente Monge me pidió un favor. Me dijo, mire, presidente, yo estoy a 3 meses de entregar el gobierno y por lo tanto le pido por favor que la reunión de presidentes de Esquipulas, para la reunión de la discusión de la paz, todavía no habíamos hablado de Esquipulas, la haga después de las elecciones costarricenses cuando sepamos quién es el próximo presidente electo para las elecciones que van a celebrarse. Habían 2 candidatos en primer lugar, que era el candidato presidencial Arias y el presidente, Calderón Fournier, precisamente. Y en esa oportunidad ganó el presidente Arias y entonces señalamos la reunión de los presidentes centroamericanos para el mes de junio de ese periodo y tuvimos una reunión y conversando con mis amigos, las personas que habían sido o mis catedráticos o mis antiguos amigos, me reuní con quien en esa época ya era Monseñor Quesada Toruño, que además fue históricamente muy importante. Después para Guatemala llegó a ser cardenal por Guatemala y él me dijo, mira Vinicio, porque él me trataba así como de padre a hijo, era una relación amistosa, pero más bien de catedrático, había sido profesor universitario y nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Mira, Vinicio, me dijo, ¿y dónde vas a hacer la reunión? Me dijo que le parecía genial la reunión, que deberíamos de hacer el intento. Yo le dije, pues lo estoy pensando y estoy pensando en algún lugar donde la prensa no pueda interrumpirnos, no pueda meterse a las reuniones que tengamos, sino que una reunión cerrada donde podamos platicar realmente. Y me dijo, te propongo que la hagas en Esquipulas. Y le dije, sí, me parece muy importante ese pueblito porque es históricamente muy importante. Me dijo, bueno, es la capital centroamericana de la paz. Me dijo, centroamericana de la fe, la capital centroamericana de la fe. Y entonces se puede convertir en la capital centroamericana de la paz. Y además me dijo, te presto el convento de los sacerdotes ahí, porque ahí no puede entrar ni el servicio. Solo pueden entrar los presidentes, ni los vicepresidentes, ni las secretarias, ni los secretarios, ni nadie. Solamente los presidentes tienen que entrar. Hoy en Europa, me dijo, la costumbre era los reyes, los que se podían reunir en esos lugares. Bueno, le comenté yo a los presidentes y creo que una de las razones para que me aceptaran era que yo les dije, antes solo podían entrar los reyes y ahora los presidentes. Y entonces eso los ha de haber motivado muchísimo para aceptar porque no había ni aeropuerto en Esquipulas en esa época. Era un pueblo muy importante, pero no teníamos aeropuerto, casi ni carretera. Tuvimos que mandar a hacer a la carrera un pequeño aeropuerto para los aviones pequeños de los presidentes. Realizamos la reunión. Llegaron X cantidad de cientos de periodistas del mundo, porque la apuesta que ganaba era que nosotros no íbamos a ponernos de acuerdo porque algunos presidentes eran influidos por la Unión Soviética y los otros presidentes eran influidos por los americanos. La sorpresa fue cuando nos presentamos al atrio de la iglesia y yo les dije, miren, vamos a una conferencia de prensa y todos dijeron, se pelearon. Y les dije, porque nos pusimos de acuerdo. Y entonces fue una sorpresa mundial. En ese momento los periodistas empezaron porque ahí no pudieron ni siquiera influirnos los agentes de los Estados Unidos o los agentes de la Unión Soviética o los periodistas ni nadie. Nos reunimos y trasladamos entonces la información. Definitivamente Guatemala necesitaba la paz. Cuando yo llegué a la presidencia, nosotros teníamos un conflicto gravísimo en el noroccidente del país que estaba afectando a las poblaciones que yo les dije, pero teníamos otro problema mucho más grave que era tan
importante como lo humano, que la guerra nos había causado un daño económico, además de lo social, un daño económico impresionante, y la economía estaba en recesión y en camino a estar en un retroceso permanente. El altiplano de Guatemala, como todos ustedes saben, es un lugar donde se cultiva fundamentalmente café, cardamomo, y entonces eran los productos principales de exportación en aquella época de Guatemala, y por lo tanto la economía estaba francamente en camino de quebrar. Y por lo tanto para nosotros era muy importante, pero la verdad es que nos dimos cuenta que era muy importante para todos los países centroamericanos porque nos estaba afectando a todos. Ya se había iniciado un proceso de intercambio comercial en Centroamérica que era muy importante, que se había convertido en un proceso económicamente importante para el crecimiento industrial, y si no resolvíamos ese problema estábamos a punto de romper el tránsito de personas y de mercaderías y que pudiéramos pues avanzar definitivamente hacia una etapa mucho más complicada. Lo interesante de esto fue que el proceso de Esquipulas, después de esa reunión que nos condujo a Esquipulas 2, para dar tiempo a que estuvieran todos los presidentes, y porque iniciamos, y esto es lo más importante, yo siempre he sido un convencido que las decisiones políticas importantes que transforman los procesos históricos nunca son el fruto de una decisión de una persona o de una conversación, por muy profunda que sea, sino que de un largo trabajo de análisis, discusión, propuesta y contrapropuesta. Y entonces para lograrlo decidimos con los presidentes que íbamos a hacer por lo menos una reunión en cada país en el lugar que al presidente le considerara el más importante. Hicimos reuniones en lugares muy bonitos, espectaculares, que no estaban tan desarrollados en esa época y que, por ejemplo, la primera reunión creo que la tuvimos en Honduras, y esa reunión fue en las playas hondureñas de Roatán, no, sí, en frente a Roatán, en Telamar, y en hoteles relativamente sencillos, pero y entonces ahí se tomó la decisión de que íbamos a hacer mejor todas las reuniones en los lugares de playa más bonitos, y fue una buena idea, porque de todas maneras en medio de la seriedad de la discusión, pues había la oportunidad de tomarse un coco con alguna cosa extra. Un roncito del famoso del lugar, y suavizaba muchísimo ahí hay otra anécdota, porque no les quiero contar muchas anécdotas porque se me va el tiempo, pero yo tenía un muchacho que venía sirviéndome desde la época de la violencia, y él era como mi mayordomo, digamos, se llamaba Juanito, y el Juanito tenía un pulso. Cuando él oía, porque tenía mucha experiencia política, cuando él oía que las cosas se estaban complicando, entraba con un azafate con los tragos preferidos de cada uno de los presidentes, rompía la tensión, el diálogo, y suspendíamos unos minutos y seguíamos conversando. Pero se hicieron reuniones de 2 o 3 días, imagínense ustedes, presidenciales en los 5 países de Centroamérica, en todos lados, incluso en Costa Rica, en todas partes, y definitivamente las reuniones tuvieron un resultado final que se convirtió en Esquipulas 2, que se suscribió en Guatemala, que fue donde realizamos la última reunión de ese momento histórico de los presidentes. Y en Esquipulas se trabajó algo que es fundamental siempre en un proceso político, el procedimiento para construir la paz firme y duradera. Fue un procedimiento que tardó muchos años en ponerse en práctica y que nos condujo entonces posteriormente definitivamente a los acuerdos de paz de Nicaragua, que fueron los primeros, los acuerdos de paz de Honduras, de El Salvador, y posteriormente los acuerdos de paz de Guatemala, que fueron los que más se tardaron por una serie de razones que yo no conozco mucho porque ya no estaba ahí. Pero miren, en todos esos procesos yo conocí a militares, políticos, profesionales, gente joven que estaba muy involucrada,
Por cierto, un amigo hondureño que trabajó mucho como técnico, Linda, que acaba de morir, que el hondureño digo nicaragüense, Mauricio Erdocia, que después se convirtió, creo, llegó hasta a ser canciller pero sí estuvo en los más altos niveles de la Cancillería. Mauricio fue un muchacho, yo me acuerdo de él porque era joven, él ha de haber tenido en esa época 20 algo de años, ¿verdad? Y estuvo muy involucrado. Las mujeres jugaron papeles verdaderamente importantes, los pueblos originarios que habían sido muy afectados por la guerra, los pueblos garífonas en la guerra nicaragüense, los pueblos garífonas habían sido sumamente afectados porque los Estados Unidos llegó a poner en una época minas flotantes en todos los mares nicaragüenses para que no pudieran circular barcos de navegación comercial en el área, cosa que produjeron algunos accidentes en el curso después de la paz, porque reencontrar las minas flotantes que se van moviendo a veces con la corriente es verdaderamente impresionante. Pero lo importante de ese proceso, aparte de los actos heroicos, de las anécdotas, de los personajes que participaron, insisto en que nunca los procesos históricos de esa naturaleza son el fruto de una sola persona o de alguien en particular, aunque a veces algunos tenemos la suerte de que nos dan a nosotros el reconocimiento histórico, pero la verdad yo tengo que insistir en que eso es el fruto de un trabajo técnico de las cancillerías, un trabajo técnico de los diversos organismos del Estado, de los partidos políticos comprometidos para poderlos sacar adelante. Y entonces de ahí sacamos una serie de lecciones que son importantes señalar brevemente. La primera es que solamente juntos los países centroamericanos somos capaces de superar momentos críticos o etapas críticas de su desarrollo como el que se planteó en ese momento en el que estábamos caminando, nos estaban empujando a una guerra que hubiera sido una verdadera tragedia para Centroamérica y nos hubiera condenado a muchos años de pobreza y de odios, porque el problema es que las guerras dejan odios, dejan enfrentamientos, mataron a mi familiar, pues yo ahora voy a ver qué hago para vendarme, etcétera. Culminó con los acuerdos, que eso nos condujo a los acuerdos de paz de los países que ya hemos mencionado en Nicaragua, Salvador y Guatemala, y nos llevó en un proceso largo hasta los acuerdos que hicimos para la pandemia. Es que es impresionante que Centroamérica fue una de las pocas regiones del mundo que tuvo una reacción regional ante la pandemia y tomó medidas de seguridad claves para controlar la enfermedad y para resolver problemas que había creado el sistema. Yo me recuerdo lo terrible que se planteó cuando Costa Rica, por razones de salud, interrumpió el tránsito de camiones, mercaderías y de personas. Y su argumento básico era que ellos tenían que proteger la salud y la vida de su gente. Y esto era cierto. Pero al hacerlo, el Ministerio de Salud no se dio cuenta que estaba condenando a la gente a la muerte en otras circunstancias o a la profundización de la pobreza y de la tragedia de nuestros países. Por suerte, Costa Rica reaccionó rápidamente en las reuniones que se realizaron a través de los diversos consejos y de los planteamientos que hicieron los presidentes. Ya se unió. Yo me recuerdo que hubo un momento en que en cada una de las fronteras de tránsito de camiones habían entre 1.500 y 2.000 trailers parados que no podían circular y hasta se estaban produciendo problemas de enfermedad ahí. Pero los acuerdos, la discusión, se produjeron dos documentos que fueron básicos. El protocolo de bioseguridad para el tránsito de los choferes que pudieran circular en los dos países y el de contingencia de los presidentes en contra del coronavirus, que nos condujo a la consecución de fondos, apoyos económicos, apoyo para créditos, intereses, etcétera. Y cuando uno les cuenta a algunos países o incluso le informamos a nuestros cooperantes la cantidad de dinero que se pudo conseguir a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, porque funcionó todo el sistema y nuestros socios y cooperantes reorientando los fondos de cada una de estas, de las ayudas, se consiguieron más de $2,000 millones para respaldar a los países en diversas cosas, y esto fue
realmente de un apoyo impresionante para todos nosotros. Y esta conciencia de la participación de todos es fundamental mantenerlo si nosotros queremos ahora dar ese paso siguiente que tenemos que dar en la integración, que es fortaleciendo la conciencia de que la participación de todos es necesaria para el éxito de la región y que juntos somos más fuertes y capaces de manejar el rumbo de nuestra propia historia, porque lo que demostró ese periodo fue que nos querían imponer un destino histórico y que unidos nosotros y de común acuerdo cambiamos el rumbo e hicimos nuestra propia historia. Y entonces, obviamente, esto nos conduce, estamos viviendo ahora una nueva etapa de la integración. Y esto es algo de en los que yo quiero ir concluyendo, que se basa en ese pensamiento de futuro que tuvieron los técnicos y los dirigentes de la integración en su momento, que produjeron dos documentos que fueron ejemplares para la época en que no se hablaba del cambio climático, por ejemplo, y nosotros producimos el acuerdo de la ALIDES, que era la Asociación para el Desarrollo Sostenible, pensando no solo en la explotación de los recursos, sino que en la conservación de los mismos para el futuro, y además el acuerdo de seguridad democrática, que era fundamental para podernos dar lo que se necesitaba especialmente, que permitió el proceso de integración, la confianza entre los presidentes de que todos estábamos haciendo lo correcto y de que estábamos funcionando para los intereses de toda Centroamérica y no solo para los intereses de nuestro país o nuestros intereses particulares. Entonces, y esto ahora nos permite estar en una posición interesantísima, porque nos permite sentarnos a todos los países otra vez a discutir y a definir qué futuro queremos para Centroamérica. E incluso en este proceso, a través de la SIECA y de las diversas secretarías, se fueron haciendo los estudios necesarios para seguir avanzando en el proceso de integración, que se han detenido por algunos de los problemas. La pandemia nos detuvo más de un año y muchas otras cosas, pero por ejemplo, nosotros tenemos planes para hacer de Centroamérica una región interconectada, es decir, el Plan Marco de Movilidad y Logística, que prevé la construcción de un tren de la frontera de México a la frontera con Colombia, incluyendo a Panamá, que prevé, por ejemplo, un sistema de producción alimenticia que ya no dependa únicamente de nuestros trabajadores que trabajan solitos produciendo alimentos y mandan sus cosas al mercado, o dependen de los compradores que les llegan a comprar a bajos precios para vendérnoslos a nosotros a alto precio, sino que convertir realmente la producción de alimentos en una nueva industria de Centroamérica con asistencia crediticia y asistencia técnica para sacar a esa gente de la pobreza y para convertir a la región en una región productora de alimentos de una manera moderna y visible, que nos permita exportar no solo internamente en Centroamérica, sino que externamente para otros países del mundo, para las regiones del Caribe y para uno de los grandes problemas que va a haber en este momento en la humanidad es la producción de alimentos, y la pluricarencia de alimentos va a ser una cosa crítica en todos lados. Entonces, todos esos elementos nos permiten entonces tener ya acuerdos y documentos que son críticos para poder dar el paso siguiente y convertir a Centroamérica en un lugar, en un foco de atención para los inversionistas, para las grandes inversiones. Por ejemplo, el tren es una cosa que requeriría de mucha inversión, que seguramente la tenemos que salir a buscar a Europa y a otros países del mundo, no, aunque participen los inversionistas centroamericanos, pero las inversiones ya son las carreteras, los puertos, la intercomunicación de todo representa un capital muy grande que vamos a requerir motivarlo, y por supuesto nos impondrá con el Banco Centroamericano de Integración Económica la creación de un sistema financiero y de manejo de recursos y de toma de decisiones que le dé garantía y le dé confianza a los países de otras regiones del mundo, lo que nos tendrá que conducir a tomar decisiones políticas también. Vamos a recibir inversiones de Europa, solo de los Estados Unidos, de China continental, de cómo vamos a manejar esa temática,
para manejar correctamente los recursos o vamos a abrir las puertas a todos dependiendo de las condiciones que se tenga que manejar para hacerlo? Y entonces nos pone en la posición de dar un paso hacia adelante para hacer algunas cosas, y con eso voy terminando, que son fundamentales en la región. Lo primero es empezar a poner en marcha los impostergables de la integración. ¿A qué le llamamos nosotros impostergables de la integración? A crear las condiciones legales de libre tránsito de personas y de mercaderías con facilidad en todos los países de la región. Tenemos un CA4, pero ¿por qué no tener un CA8? Es decir, no, ¿por qué no? Yo creo que esa es la tarea de personas muy emprendedoras y capacitadas como el equipo que tienen ustedes ahora y que tú diriges, que verdaderamente está demostrando tener esa capacidad de ideas y de negociación fundamental. La libre movilidad laboral, eso yo creo que es fundamental. El vuelo centroamericano, la puesta en marcha de las nuevas modalidades de economía, la economía naranja, la economía azul y verde de Centroamérica y la producción de alimentos, como ya lo había mencionado, para sacar a los sectores productivos de la pobreza. Es decir, la próxima etapa de la región no debe de permitir que pensemos en que existan esos sectores de extrema pobreza que no son beneficiados por ningún proceso económico de desarrollo. La actualización de la seguridad democrática para recuperar la confianza que tuvimos para la firma de los acuerdos. Y el deporte. Incluso hemos estado viendo que la inversión puede conducirnos a tener la capacidad de que dentro de algunos años pudiéramos convocar a los Juegos Panamericanos o ¿y por qué no? Al Campeonato Mundial de Fútbol en Centroamérica. Yo pienso que si hiciéramos ese trabajo que estamos haciendo en el 2100, tendríamos la capacidad de recibir al campeón, o antes, no, pero yo me puse un poquito antes para que podamos ir a ver los partidos. Y les quiero decir, terminar con una frase que es fundamental. Nuestros sueños no tienen por qué tener límites. Eso es lo que trasladamos para los procesos de paz y lo queremos trasladar ahora. Nuestros sueños no tienen por qué tener límites. Solo falta la voluntad política y los acuerdos entre los gobiernos e instituciones para trascender históricamente. Eso es lo fundamental, y los líderes de los ministerios de relaciones internas, de relaciones externas, las exteriores, ¿cómo se llama? Las cancillerías pueden ser los grandes líderes de esta nueva etapa del proceso de integración para poder nosotros concebir una integración en función de la gente. Esto es básico, concebir una integración en función de la gente y darnos cuenta que la integración es, y no es otra cosa, el instrumento para el desarrollo, y que esa integración nos puede conducir a construir lo que siempre hemos soñado, hacer de América Central el gran puente entre los dos subcontinentes americanos, los dos océanos, y de los centroamericanos con el mundo. Muchas gracias, canciller.